Pues bienvenidos de nuevo y continuamos esta sección con otro vídeo de Overlord. Os dejaré el anterior por aquí, la lista de reproducción en la descripción, por lo que vamos allá. Como siempre, recordar que estos datos están basados en la novela de Overlord y no en el anime o el manga. Son curiosidades que conocemos gracias a estas y que pueden salir más tarde o no en el anime o el manga. Dicho esto, también este vídeo ha sido decidido por vosotros, mis suscriptores, mediante la pestaña comunidad. Seguiré haciendo esto en el futuro, por lo que estad atentos a próximas publicaciones. Ahora sí, vamos a empezar. Sebastián, también conocido como Sebas, es el mayordomo principal de la gran tumba de Nazarick y el líder de las 6 estrellas de las Pleiades. Eso sí, por encima de él estaría la guardiana de Aria y Pleiade Aureole Omega, que controla las puertas de teletransportación de Nazarick. Sus actividades principales son las de servir a su señor Ainz y atenderlo en todo lo que necesite. Antes de llegar a Nuevo Mundo era la última línea de defensa de Nazarick junto a las Pleiades, en el 9º piso. Esto era para dar tiempo a los jugadores, es decir, los seres supremos, a prepararse para la batalla final en la Sala del Trono, aunque esto nunca pasó, ya que las defensas de Nazarick son demasiado poderosas. Su residencia estaría ubicada en el 9º piso, en una de las habitaciones de los sirvientes. Su personalidad está influenciada en un nivel muy grande por su creador, Totsmi, que como podremos recordar era uno de los jugadores más fuertes del gremio y del juego, llegando a conseguir el título de campeón del mundo. Aunque no era en sí el mejor, estaba en el top, pero lo que más destaca de él es que era una persona muy justa con todos a su alrededor y estaba dispuesto a ayudar a las personas en problemas sin dudarlo lo más mínimo. Esto último es lo que se filtró a su creación, pues Sebas cree en todos estos valores que le inculcó su creador. Es más, se dice que la apariencia de Sebas es parecida a la que tendría Totsmi en el mundo real, lo cual es muy interesante. Aún así, estas creencias no lo hacen ser menos leal hacia Ainz, haciendo todo lo que éste le diga y se siente orgulloso de ser su mayordomo. Eso sí, al ser una persona de buen corazón, duda en hacer daño a los inocentes y trata de ayudar a quien lo necesite. Normalmente, si esto interfiere con su misión principal, pasará de ello, pero ha tenido un par de fallos que veremos más adelante. Otro dato curioso es que Sebas es uno de los NPCs con mejor karma de todo Nazarick, siendo este positivo y de 300. El karma es un dato que influye en la potencia de salida de las habilidades e incluso hechizos, así resumiéndolo un poquito, pero también nos da pistas de cómo son ellos mismos, es decir, cuanto más karma positivo, más buena es la persona. Para que veamos lo bueno que es Sebas, este es uno de los datos mayores de karma positivo no solo en Nazarick, sino en todo el Nuevo Mundo. Por cierto, tanto Ainz como Albedo como Demure tienen un karma negativo de menos 500. Eso sí que es ser malvado. En cuanto a sus habilidades, Sebas es obviamente un guerrero cuerpo a cuerpo, aunque sus trabajos son muchos y muy variados. Se destacan las habilidades de Ki, y su cuerpo está hecho para matar con sus propias manos, que son más afiladas que cualquier espada. Esto está combinado con su equipo principal, sus guantes que reducen el daño elemental de fuego, ácido y similares. Por cierto, en un combate Sebas suele apuntar a reventar la cabeza del contrincante, lo cual me gusta bastante. Sobre su habilidad de combate, excluyendo a Rubedo, hay 3 que se consideran los mejores guerreros de Nazarick. Estos son Albedo, Cocytus y el propio Sebas. Un poco como si estuviéramos jugando al piedra, papel o tijeras. Cocytus tiene ventaja contra Albedo pero no contra Sebas. Sebas es fuerte contra Cocytus pero no contra Albedo. Con esto podemos ver un poco el potencial de Sebas, es decir, Albedo podría ganar a Sebas pero no Cocytus. Me he reservado el siguiente dato hasta ahora, pero es porque lo quería hilar un poquito con lo anterior. Aunque su aspecto exterior lo pueda confundir, Sebas no es un humano. Su raza es la de un dragonoid, una de las razas heteromórficas del juego. Es por esto que Sebas tiene otra forma. Su forma dragónica transforma a Sebas, superando en fuerza a Cocytus, que tenía el mayor poder de ataque entre los guerreros de Nazarick. Ainz sugirió también que, aún teniendo ventaja, ya que está especializada en defensa, en esta forma sería capaz de abrumar a Albedo. Esta forma también le concede a Sebas reducción superior de daño mágico y otras invalidaciones mágicas. Lo malo es que en esta forma, cuando se active, Sebas será totalmente irracionable. Eso sí, aún con todas estas mejoras, sigue sin ser más fuerte que Rubedo, la guerrero más fuerte de Nazarick, y recordemos, hermana de Albedo. Un dato muy curioso es que en 2011 Maruyama, el autor, mientras tenía tendinitis, escribió una historia corta sobre Sebas basada en la novela web, donde Sebas criaba un harén con las mujeres que rescató de los 8 dedos. Obviamente esto no es canon, todo lo relacionado con la novela web no lo es, ya que es la primera versión de Overlord, pero con esta podemos ver muchos detalles que después se pueden confirmar. He visto algunos comentarios en cuanto a esto, me interesa poner datos de la novela web, ya que
podemos ver el desarrollo de los personajes que Maruyama creó, desde su etapa inicial y los cambios en estos hasta que salió lo que hoy conocemos como Overlord. Ahora sí, hablemos un poco de los fallos de Sebas debido a su personalidad, aunque lo voy a resumir todo un poco, claro. Durante su misión principal, en la que debía solamente recopilar información junto a Solution, cuando caminaba por un callejón, salvó a una chica llamada Suare, la cual estaba a punto de morir. Esto no sería mucho problema si no fuera porque Sebas no declaró estos hechos a Ainz y se dispuso a encargarse él mismo de la organización criminal, haciendo esto peligrar su tapadera. Solution reportó este comportamiento sospechoso de Sebas, el cual se supone que podría ser un traidor, y Ainz termina probando a Sebas, pero viendo que este es de confianza le perdona la vida a la chica, la cual después se convertirá en una sirvienta de Nazarick. Obviamente no podía hablar sobre Sebas sin hablar un poco más sobre Suare y Sebas. Cómo nos gusta sipear, yo incluido, claro. Se ha dado a entender que obviamente este amor es mutuo, muy mutuo, e incluso Ainz ha animado a estos dos a tener alguna cita que otra, como lo hizo cuando les animó a ir de compras. Su relación sigue avanzando y lo último que conocemos de ellos es que Suare sirve como asistente de Sebas en Erantel. En cuanto a su relación con los demás NPCs en general, es muy cordial con todos ellos, especialmente Cocytus, con el que coincide en ciertas cosas, ya que el karma de Cocytus también es positivo. No demasiado, pero sigue siendo positivo, por lo que coinciden en algunas cosas. La excepción de todo esto es obviamente Demure. Los dos se llevan especialmente mal, ya que Sebas no soporta el trato cruel que este le da a los humanos y le resulta irritante en general. Esto se cree que es porque sus creadores Touchme y Ambert, el creador de Demure, no se llevaban tampoco bien. Eso sí, se ha demostrado que aunque no se llevan bien, se respetan. También sus creadores no eran tan pervertidos. Bueno, ya sabemos que el nivel estaba en Peroron chino, por lo que no era muy difícil. Al principio de todo, cuando Ainz es transportado al nuevo mundo, el segundo personaje con el que habla es Sebas, y le pide que inspeccione el área alrededor de Nazarick, lo que convierte a Sebas en uno de los primeros NPCs, si no el primero en ver el nuevo mundo. Lo que fue el comienzo de todo. Más tarde informará a Ainz y el resto de los guardianes sobre sus descubrimientos. Por último, decir que Sebastian es uno de los NPCs con más protagonismo de todo Overlord, más incluso que algunos guardianes de piso, quiero decir guardianes de piso importantes. Ha sido prácticamente el protagonista de un volumen entero y con un poder que no se queda para nada atrás de los demás personajes. Alguien muy interesante y de los más compasivos y buenos de todo el nuevo mundo. Esperamos conocer mucho más de él en el futuro, así que si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter y activa la puta campanita para mucho más. Adiós.